Buenas noches, compañeros. Grupo integrado por Juan Felipe Rojas, Brian Gómez, John Duarte, Andrés Piar y quien les habla Paula Sarasti. Grupo Rojo, vamos a hablar del estudio de caso, construcción de la nueva calzada Bogotá-Villavicencio, tramo Vijagual, fundadores de la carretera Bogotá. Comenzamos con el primer tema. Para la descripción del proyecto, entonces encontramos la localización, es un tramo de la vía Bogotá-Villavicencio. El área del proyecto tiene una longitud de 2.9 kilómetros, el 100% es una vía superficial, comprende dos veredas, dos corregimientos, parte de la vereda del Carmen y parte del casco urbano de Villavicencio. Las poblaciones que son beneficiadas, en este caso, son la cabecera municipal de Villavicencio, los barrios Aragüey, Las Américas, Llano Lindo y parte de la vereda del Carmen. Tiene un tramo en su totalidad es en el área de Villavicencio, entre dos corregimientos. Como tal, comprende desde el kilómetro 82.7 hasta el kilómetro 85.6. Cuenta con 3 puentes vehiculares, un cruce en Las Américas y un puente peatonal en la intersección antes de los fundadores. Dentro de la infraestructura social del proyecto, pues no se hizo un licenciamiento para campamento, pero cuenta con unas zonas específicas para el tema de baños portátiles, zona de tratamientos sanitarios industriales, almacén y suministros, zonas de copio de agua, parqueo, maniobras y zona de almacenaje de residuos sólidos, tanto peligrosos como no peligrosos. Labores de explotación, encontramos que hay un aprovechamiento de forestal de alrededor de 2.654 especies y un volumen total de 1.298 metros cúbicos. La línea base divide en dos factores muy importantes, como los factores bióticos, en los cuales entra la geología regional del proyecto. Se tomó información secundaria, principalmente de trabajos realizados por Ingeominas. Debido a los esfuerzos tectónicos a que fue sometida la cuenca, se levantó un estudio en el cual se determinó el deforme de las capas sedimentarias ya compactadas, dando origen a la cordillera oriental. Geomorfología, la zona de estudio es un área principalmente compuesta por montañas erosionales altamente deformadas y de rocas sedimentarias y metamórficas. El área de estudio está en el límite de un cinturón montañoso altamente deformado y la cuenca sedimentaria activa, descrito como la zona montañosa y la zona de llanura. El paisaje va a tener grandes transformaciones debido a la construcción y operación de este proyecto. Cabe mencionar que las transformaciones son debido a la infraestructura, a la maquinaria especializada, al transporte de carga pesada y carga liviana. Todas estas cosas son ajenos a los elementos naturales y por esto mismo rompen la cadena. Como tal se evidencia en la zona de estudio. Suelos y usos de la tierra. Dentro del área de estudio, las clases agrológicas definidas son clase 4 y clase 8. Los usos actuales que se determinaron para el área de influencia de este proyecto son la ganadería, el pastoreo intensivo y principalmente seguido por áreas artificiales, áreas de conservación, áreas forestales y finalmente en una menor proporción áreas destinadas a la agricultura tradicional. La hidrología. El área de influencia del proyecto se encuentra enmarcada por el área de la cuenca hidrográfica del río Guayariba y Ocoa. La cuenca del río Guayariba hace parte de los afluentes del río Metica. El principal cauce que surte esta cuenca es el río Meta. La cuenca del río Ocoa cuenta con aproximadamente 29.853 hectáreas que se localizan dentro del municipio de Villavicencio en el departamento del Meta. Uso y calidad del agua. El proyecto se desarrolla en el área de dos cuencas hidrográficas, ya como lo había mencionado, de gran importancia para el municipio de Villavicencio, las cuales abastecen de agua a la población. Tenemos las entidades territoriales que se presentan dentro del área de estudio. Continuamos con la hidrogeología. La hidrogeología tiene como objetivo caracterizar y medir el agua subterránea por la que pasa a surtir el agua del municipio de Villavicencio.
Entonces, estos tienen proceso de transporte de masa e intercambio de agua, es decir, relación roca-agua. La geotecnia. Para la geotecnia tengo la caracterización que se opone de manifiesto en el presente estudio con la interacción de diversas variables que influyen directamente e indirectamente a la afectación que se ha venido dando en la actual vía y en la que se potencializan y afectarán las obras contempladas para la construcción de la nueva alternativa de la doble calzada. Clima. Según la clasificación climática de Caldas-Land y la de Holgris, en la zona del proyecto se ubica en un clima cálido húmedo, y según Langasal y Matoner se ubica en una zona de clima húmedo. El monitoreo de la calidad del aire se realizó en una estación durante 18 días para obtener en total 324 muestras recolectadas durante 24 horas continuas para cada una de las determinaciones de los parámetros como el PM10, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de carbono. Ruido. Para determinar las actuales condiciones de ruido en las que se encuentra expuesta la población aceptada a lo largo del corredor vial. Se realizan monitoreos de los niveles de presión sonora en las zonas identificadas más sensibles para ver cómo el impacto que genera este ruido en el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto. Continuando con el componente biótico, tenemos para la cobertura del suelo una metodología muy usada como la Coring Land Cover, donde se identificaron 4 grupos de cobertura, donde corresponde la mayor área a bosques y áreas seminaturales, seguido a los territorios agrícolas, seguido a los territorios artificiados y seguido a los territorios ganaderos. La flora de la región del área de estudio está constituida por las selvas subandinas que se conectan a los páramos en una transición junto a los bosques andinos hasta los bosques ríparos, que se extienden hasta las sabanas del Orinoco y han logrado diversificarse debido a la enorme versatilidad del relieve. La fauna. El presente informe dio como resultado el diagnóstico, caracterización y evaluación de la avifauna, mastofauna y epifauna, con el fin de promover su conservación y aprovechamiento racional para utilización continuada. Los ecosistemas. Para la descripción de los ecosistemas terrestres se tuvieron en cuenta las zonas de vida como los biomas, las coberturas vegetales, las áreas protegidas en el presente área de influencia e indirecta y directa del proyecto. Encontramos diferentes ecosistemas como lo son el bosque galería de la Amazonía y Orinoquía, el bosque denso de el bioma de la Amazonía y Orinoquía, cuerpos de agua artificiales como los orobiomas de los bajos de los Andes, el mosaico de cultivos de paz naturales de la Amazonía y Orinoquía y la red vial, ferroviaria, terrenos asociados a los peinobiomas de la Amazonía y Orinoquía. A la caracterización social, económica y cultural, encontramos 5 sectores importantes. El sector rural, que tiene que ver con todo lo que es el petróleo, el gas y los bienes no transables. Está el sector industrial, donde hablamos de alimentos, bebidas, la manufactura, los muebles, el calzado y el aceite de palma. Está el sector agropecuario, donde hablamos de la ganadería, la caza, claramente la agricultura, la pesca y la explotación de maderables. Está el sector de construcción, que tiene que ver efectivamente con la construcción no solo de viviendas, sino también de obras públicas, obras civiles y privadas. Y el sector del turismo, que va muy de la mano de la dinámica comercial que tenga en ese momento el municipio. En cuanto a las relaciones laborales, sabemos que el 77,6% está en edad para trabajar. De ese 77,6%, el 57,7% ya se encuentran empleados o ya se encuentran laborando. El 35,5% se encuentra en el sector comercial, que puede ser mixto, privado, del cual 8,6% son formales y el 27,8% están en trabajos informales. El 21,8% se encuentra en el sector de servicios comunales, que en su gran mayoría son a nivel estatal, y de ellos el 14,4% están trabajando formalmente y el 7,5% son trabajadores informales. El 11,7% se encuentra en el sector del transporte, de los cuales el 11,7% se encuentran trabajando formalmente y el 9,9% se encuentra en el sector de manufactura, que puede ser mixto o privado, de los cuales el 3,7% están trabajando formalmente y el 6,1% son trabajadores informales. En cuanto a los principales empleos,
nos encontramos con la agricultura, que tiene un sector primario, construcción y la manufactura, que se encuentran en un sector secundario, y todo lo que tiene que ver con el comercio, el transporte, el sector financiero, las actividades inmobiliarias y los servicios comunales, que se encuentran en un sector terciario. La tasa de subempleo en el municipio era del 7%, siendo las mujeres quienes más señalaban estar inconformes con sus condiciones laborales y salariales, además de eso, presentando tasas de subempleo superiores a la masculina por casi 2 puntos, con un 51,4%. Otro indicador de calidad de los empleos en Villavicencio son los ingresos. El 38,4% de la población laboralmente activa reporta ganar menos de un salario mínimo legal vigente en el área informal. Es importante señalar que en relación con este punto, la principal actividad económica registrada en el municipio de Villavicencio es el comercio, con el 60% total de los registros, lo cual equivale a 16.508 empresas, mientras que en el último puesto se encuentra la industria, lo cual representa solo el 7% de la economía local. Las demás actividades económicas, agricultura, la explotación de minas, ya como tal se reparten el 18% del 100% restante. En cuanto al tramo industrial, hay dos grandes empresas que jalonean la economía no solo del municipio, sino también del país. Son Ecopetrol y Llano Gas, ESP. Los hombres representan un mayor porcentaje de la población, con un 52,9%, sin mantener una diferencia significativa en las mujeres, presentando el 45,5% de la población total en el área de influencia del proyecto. En cuanto a los servicios públicos, el municipio cuenta con 6 servicios públicos importantes, que son abastecimiento de agua, saneamiento básico, electricidad, gas, las telecomunicaciones y los residuos sólidos. En cuanto a las relaciones socioestructurales, encontramos que esta se realizó mediante entrevistas con los pobladores del lugar. Sin embargo, se encontró poca asistencia, por lo que se enviaron comunicados a los líderes y a los presidentes de las juntas informando sobre el proceso. Importante también mencionar que el total de la población de Villavicencio es de 384.131, de los cuales 361.000 se encuentran en el urbano, y en la parte rural encontramos 23.000 personas, esto según el DANE en el 2005. Históricamente, la dinámica demográfica de Villavicencio ha sido en aumento, especialmente en el área urbana, ya que en las últimas décadas ha sido el principal receptor de la población migratoria por desplazamiento forzado, y desde la década de los 70 el incremento de exploraciones petroleras por parte de empresas tanto nacionales como extranjeras, cuya presencia genera expectativas a la población de diferentes regiones que llegan buscando empleo o bienes o de pronto alguna alternancia económica. En el área del proyecto se encuentra la urbanización Araguaney, que está compuesto por aproximadamente 21 unidades de vivienda. El barrio Llano Lindo se caracteriza por una presencia de 272 inmuebles que cuentan con una excelente calidad de servicios públicos, ya mencionados. Y la vereda del Carmen, en el cual no había viviendas hasta el momento, había un área extensa para empezar proyectos de vivienda de interés social. Cuanto a los tipos de familia y vivienda, Villavicencio presenta una proporción levemente superior de personas en miseria urbana e inferior en el área rural. Se destacan los altos índices de viviendas inadecuadas, la inasistencia escolar, la alta dependencia económica. Ya en el suelo rural se destaca el hacinamiento y el fenómeno, que puede explicarse por ser un municipio receptor de migraciones permanentes. La variable con menor peso en Villavicencio es la deficiencia de la presencia de servicios, tanto en el área rural como en el área urbana. En cuanto a las tradiciones culturales, en este momento cuentan con aproximadamente 6 tradiciones. Una de ellas es la Feria Agroindustrial Pecuaria y Equinaria Grado A. Está también el Festival de la Canción Colombiana, la celebración oficial de la fundación de la ciudad, que es el 6 de abril, el Encuentro Mundial del Coleo, Festival Internacional del Joropo, que se celebra de junio a julio, el Día de la Llaneridad, que se cumple en los últimos viernes de cada mes, esto con el fin de aumentar el sentimiento de pertenencia por el municipio, y pues tienen otros eventos destacados en la ciudad, como el Día del Departamento, que es el 1 de julio. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia aprueba con el permiso 6098 del 2006 la intervención del área licenciada para el proyecto. En cuanto a la demanda, uso, aprovechamiento y afectación a los recursos naturales, en este proyecto solamente se tuvo en cuenta el aprovechamiento forestal, dado que las demás actividades fueron solicitadas mediante la resolución 889 de agosto de 2016. Para el aprovechamiento de especies forestales, se identificaron 1.014 especies que debían incluirse dentro de la modificación de licencia, las cuales fueron identificadas en campo mediante la geodata base.
la especie, la altura total, la altura comercial, el diámetro de copa, el diámetro de altura del pecho y la forma de fuste. En cuanto al estado actual del ambiente, se hizo un análisis con y sin proyecto, lo cual vamos a ver a continuación. Para el estado de la calidad del aire se genera un impacto bajo sin proyecto, el cual puede cambiar debido a la tala de árboles y a la retención de dióxido de carbono de la zona, al igual que el componente ruido se va a ver afectado debido a los procesos de tala de los mismos. En el componente abiótico se desarrolla un impacto antrópico dado a las actividades agrícolas, pecuarias y forestales del sector. En cuanto al sector hidrológico no se prevén mayores impactos. En cuanto al componente abiótico geológico, se identifica un impacto bajo y este se da por las actividades antrópicas, como lo es el transporte, la afluencia personal y la operación vial existente. Para el paisaje se prevé un impacto bajo, dado a las actividades de transporte. Para el componente biótico se refleja una presión sobre los ecosistemas, sobre el desplazamiento de especies y sobre la fragmentación de hábitat, el cual se da por la presencia de la vía. También se prevé un impacto medio debido a las actividades antrópicas de la zona. En cuanto a la zonificación ambiental del proyecto, tenemos que se encontraron variables como la geotecnia, la geología, la geomorfología, la hidrología, la hidrogeología y algunos riesgos naturales. Para la geotecnia del proyecto encontramos que la inestabilidad alta, media y baja se encuentra a lo largo de toda la realización del proyecto. En cuanto a la zonificación ambiental de la geología del proyecto, tenemos que se encuentran en rangos dependientes de los 0 a los 100 grados con estabilidad alta, media y baja. En cuanto a la geomorfología del proyecto, tenemos que se presentan por las pendientes abanicos de terrazas aluviales de estabilidad alta, vallecitos con estabilidad media y abanicos con estabilidad muy baja. En cuanto a la hidrología del proyecto, tenemos que esto varía en los tipos de corrientes que son permanentes, intermedias, efímeras, calificándolas entre alta, media y baja que se presentan a lo largo del proyecto. En cuanto a la hidrogeología, tenemos también los rangos de corrientes superficiales de tipo permanente, intermitente y efímero, también calificándolo como alta, media y baja, que las tres también se presentan a lo largo del proyecto. En cuanto a la consolidación de la sensibilidad biótica, encontramos que vimos 6 áreas protegidas por el SINAP y algunas de nivel local y regional. Sin embargo, ninguna de ellas interviene pues con el área de influencia del proyecto, además de que no se interviene en ningún área de interés ambiental ni ecológico. Para el grado de sensibilidad final encontramos un alto grado de sensibilidad con 102 hectáreas, uno medio con 127 y uno bajo con 57.14 hectáreas. En cuanto al grado final biótico, encontramos el grado de sensibilidad alto, medio y bajo con rojo, amarillo y verde, en las cuales encontramos en el alto 102 hectáreas, en el mediano encontramos 34.13 y en el bajo encontramos 151 hectáreas. Lo que relaciona al componente social, encontramos que se enfocó básicamente en los asentamientos humanos y en el territorio, también en la presencia de infraestructura social y de servicios y en de algunas zonas de importancia histórica y cultural para las zonas del proyecto. En cuanto al grado de sensibilidad final social biótico, encontramos 3 grados de sensibilidad como el alto, el medio y el bajo con rojo, amarillo y verde, encontrando así 59.8 hectáreas de alto grado, 82.28 en mediano y en verde, que es bajo grado, 156 hectáreas. Para resumir, la sensibilidad ambiental compilada hace que sea de bajo grado de sensibilidad con 16 hectáreas, con un porcentaje del 5.69 total del proyecto, un grado medio de sensibilidad con un 97.27 con un porcentaje del 32.67 y por último un alto grado de sensibilidad con 183.5 hectáreas con un porcentaje de 61.63% para todo el proyecto.